Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Cuesta abajo en tu rodada, por Carlos Caramelo, voz Alejandra Benaglia. Nada estará completo si falta la memoria, y memoria es como por acá llamamos a la justicia. Subcomandante Marcos. La foto dentro de la foto. Eso quisiera uno recuperar como sentido y fin de la historia, el punto de mira de la memoria popular reconstruyéndose para el rito, como una joven eterna que se acicala para la seducción, consciente de que en el fondo solo busca desnudarse. Ese es el instante del recuerdo construido hacia adelante, el legado inviolable de un sentimiento que se nutre de reencuentros. Y uno sale a la calle, como sale a su propio relato del ayer, lleno de signos, urdido de pasiones, con las contraseñas talladas en el rostro para entrar en la marcha con un código que abrirá aquel repaso, esta emoción, el seguro abrazo compañero. El lunes, como siempre, o acaso más que nunca, disparó un popurrí de imágenes que encadenaron la evocación de los memoriosos con la mirada sorprendida de los recién llegados. Cada 24 de marzo está tramado por los ritos que se remontan o se inventan para hilvanar los instantes sueltos de esa construcción siempre en designio que es la historia de una nación. Y también de un pueblo. Enfrente, en la vereda de lo contrafáctico, los brujos del mercado, no olvidar que siempre es por dinero. Los gurúes de la compraventa, en Ladri Mod On, intentaron alquimias ineficaces encargadas a demiurgos menores con el mugriento deseo de torcer la historia. Ya lo hicieron alguna vez. Ya nos birlaron héroes, reemplazaron crónicas, modificaron documentos y pasiones para vendernos una arquitectura falaz que habitan solo los por ellos elegidos. Y ahora creen que podrían volver a hacerlo. Pasa que la anterior, o las otras veces, había, detrás de aquel constructo, personas inteligentes, cultas, verdaderamente poderosas. Hoy hay solo ricos, pobres ricos, mercaderes rústicos y vulgares, idiotas a plazo fijo, bicicleteros. Revelaciones. Notoria ausencia de Patricia Bullrich en la marcha del 24 de marzo, no de su persona, que nunca fue ni podría ir, sino de lo que ella significa. Ni un empujón, ni una mirada torva, ni siquiera un gesto de desagrado, ni un emoji de disgusto, nada. No hubo violencia en el millón de argentinos que llenaron calles y plazas del país. Tampoco hubo policía, ni fuerzas de seguridad, ni Cobanis cosplayer, pero al revés, o sea, disfrazados de seres humanos. Todo transcurrió de acuerdo con los tiempos y las emociones populares. El pueblo recuerda, el pueblo reflexiona, el pueblo marcha y se manifiesta. La violencia son los otros. También se notó mucho la pérdida de rumbo discursiva de los libertarios. Vienen intentando instalar la teoría de los dos demonios, que la derecha ultramontana sabiamente instaló antes de la conclusión del juicio a las juntas, sirviéndose del inveterado gorilismo de Ernesto Sábato, quien escribió el prólogo de Nunca Más, y utilizando el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija, ocurrido en diciembre de 1974, para transformarlo en delito de lesa humanidad, con lo que, suponen, podrían reconstruir un tramo de la historia. Pero por otro lado, siguen ejerciendo esa virulencia estéril, apenas provocadora de quitar el nombre de Néstor Kirchner del CCK o utilizar una retroexcavadora de Vialidad Nacional para destruir un monumento en homenaje a Osvaldo Bayer que estaba emplazado en el ingreso a Río Gallegos. A esta altura del debate uno debería arrancar estableciendo la verdadera cara del gobierno.
Las máquinas y herramientas que debían utilizarse para la construcción, obra pública, solo se sacan de los galpones para destruir. Pero el tema es más complejo. A falta de logros, complicado en la economía, con encuestas que lo revelan cuesta abajo, el gobierno posiblemente inicie una espiral de provocaciones cada vez más ofensivas y violentas que cumplan con el doble objetivo de dispersar la atención de los ciudadanos a la vez que polarizar al extremo el voto antiperonista o antipopular. La idea de encarcelar a Cristina es la cúspide de esta estrategia. Milei tiene sueños húmedos sobre el tema y con su habitual incontinencia verbal, cada tanto, se va de boca. Maneja info y se le escapa, tanto que en los corrillos, más o menos bien informados, ya hablan de que le comunicaron a la expresidenta que su prisión domiciliaria está al caer. Y le ofrecieron que pensara si iba a alquilar una casa quinta o similar en el Gran Buenos Aires, como hizo Carlos Menem, o si desea volver a Calafate. El presidente debería meditarlo. Destruir el monumento de Bayer resultó en un masivo regreso a la obra y a la vida del escritor. No sea cosa de que la condena a Cristina la eleve al rango de musa democrática y la convierta en ese bastión al que peregrinen todos los que hoy empiezan a trabajar para que el gobierno pierda las próximas elecciones de medio término. No sería el primer tirón en el pie que se dé el líder libertario, pero sí podría resultar el último y en la cabeza. Política, se entiende. Indicadores. Es un secreto a voces que a Milei y su orquesta de cámara desafinan. Por eso les va como el culo. La marcha del 24 de marzo fue la punta de un iceberg que ramifica en todas direcciones bajo la superficie. Varias encuestas esta semana hablan a los gritos del derrumbe de la imagen del presidente y de la desconfianza que genera su gobierno. El acuerdo con el fondo no se define, aunque haya varios que de tanta fuerza que hacen pueden terminar cagándose, y el carry trade comienza a desarmarse. Pero vamos por partes, como decía Jack the Ripper. 2 encuestas relevantes, el ya famoso Domingo de Datos de Subani Córdoba y un estudio de la Universidad de San Andrés, imposible de ser sospechada de populista, muestran niveles de insatisfacción de alrededor del 60% de la población, lo que arrincona al gobierno en ese 30% que lo votó en primera vuelta y quién sabe. La consultora que presiden Paola Subán y Gustavo Córdoba, luego de establecer que un 58% desaprueba la gestión de Milei, considera que la negatividad aumenta lenta pero sostenidamente y parece no encontrar techo. El cambio de tono y la evaluación del gobierno se van consolidando mientras aparecen cada vez más frentes problemáticos en la agenda política. Una sangría tras otra podría ser el título en los últimos meses. Sin eufemismos, estos magísters en comunicación política creen que el triángulo de las Bermudas que debe atravesar el gobierno une los vectores economía, inseguridad y escándalos políticos y configura una suerte de corral del cual el mileísmo apátrida no encuentra cómo salir. Incluso alguien sugirió que de los laberintos se sale por arriba, y todos escucharon el rumor de las aspas del helicóptero. Lo concreto es que, según el trabajo de Subani Córdoba, Milei alcanzó su peor imagen desde que asumió el gobierno, 58,5% negativa, y el segundo nivel de desaprobación de su gestión, con 58,4%, en octubre pasado obtuvo 2 décimas arriba de este promedio. Además, el 58,8% de los entrevistados no cree que la inflación esté totalmente controlada, el 50% estima que vamos hacia una devaluación y más del 63% tiene una imagen negativa del FMI y está en desacuerdo con el nuevo crédito. Casi el 70% de los argentinos cree que cada uno de los acuerdos con el fondo, 22 hasta ahora y con este serían 23, han sido negativos para el país. Llama la atención, más o menos,
la aparición del tema inseguridad entre las preocupaciones de los encuestados que sostienen en un 54,2% que ésta aumentó desde que gobierna Milei. Un 58,2% opina que el presidente habla de inseguridad pero no hace nada para controlarla. Además, el mandatario atraviesa su peor crisis de confianza. El 57,6% recela de él. Finalmente, es interesante el bonus track de este estudio, que termina midiendo la imagen de Lali Espósito, que tiene el 50,6% positiva contra el 41,1% del líder libertario. Punto para la cantante. La Universidad de San Andrés, por su parte, presentó un estudio que dice que el 61% de los consultados está insatisfecho con la marcha del gobierno y apenas un 36% se muestran satisfechos con la marcha general de las cosas. La encuesta muestra, además, que entre noviembre del año pasado y marzo último la aprobación del gobierno bajó al 45%, lo que significa una caída de 9 puntos. La imagen de Milei tiene un diferencial negativo de 7 puntos. Notablemente, los científicos, uno de los sectores más castigados por el gobierno de La Libertad Avanza, son quienes registran la mejor valoración de la población con un 76% de imagen positiva. Estas cifras, que sin lugar a duda no son definitivas, marcan sin embargo la caída sostenida de un gobierno que ha mostrado una devastadora falta de músculo intelectual para revertirla. Cada idea, cada acción en este sentido termina provocando una reacción contraria a la deseada y exhibiendo sin pudor, casi pornográficamente, la incompetencia de la craneoteca de los genios contratados a valor dólar. La Libertad Avanza. Más que un think tank, tienen un honky tonk. Que el gordo Dan no se enoje demasiado, por favor, sobre todo ahora que parece que va a ocupar el sitial de Adorni. ¡Qué traición al bueno de Johnny Viale! ¡Qué desprecio! Intimidación gratuita. Perturbada, casi al borde de los nervios, Patricia Bullrich emergió de la marcha del 24 de marzo con un profundo sentimiento de zozobra. El miércoles que Little Caputo se hizo cargo del control de la ronda de los jubilados, todo transcurrió ordenadamente a pesar del interesante número de personas que decidió acompañar a los viejos, y el lunes, sin más policías a la vista que los que suelen estar chateando en las distintas esquinas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cientos de miles de personas se manifestaron en paz. «No soy más necesaria», se dijo Patricia en un soliloquio que no fue otra cosa que la repetición de sus dudas. «Por eso me quieren mandar de candidata a la ciudad», concluyó. Decidió entonces corcovear. Designó a Ramiro Ancit Guerrero como director nacional de inteligencia criminal, un viejo conocido de ella que registraba últimamente en Interpol, pero que durante la gestión anterior fue responsable de la persecución a los mapuches. Y a dúo organizaron y ejecutaron una represión tan inútil como violenta sobre un grupo de 300 jubilados que intentaron abrazar el Congreso, siempre sobre la vereda, claro. Más de 1.000 efectivos destinaron la ministra y su nuevo director. El cálculo fue de 4 miembros de las distintas fuerzas de seguridad por cada jubilado. Al operativo represivo, que dejó un saldo de 38 heridos por el gas pimienta que la policía arroja directamente a los ojos, entre ellos una nena de 8 años que volvía del dentista con su papá. Sobre esto último, 2 breves comentarios. Primero, los que preguntan con picardía crítica por qué el padre de la niña no tomó otro camino son más fascistas que los propios policías que son capaces de gasear a una criatura. Segundo, esto ocurre porque todavía la justicia no hizo nada con el miembro de las fuerzas de seguridad que ya había gaseado a una nena en otra marcha en septiembre del 2024. Toilette. Como sabe toda persona de bien por estas pampas, al fondo a la derecha quedan los mingitorios y el baño de damas. Sin embargo, para el micromundo de la economía, esa frase significa un nuevo préstamo.
Y no es porque la derecha utilice al fondo para cagarse en los argentinos, o al menos no es tan solo por eso. Es que el mercado resulta fundamentalmente una timba. Los tipos y las señoritas que lo habitan son esencialmente pequeros. Y la adrenalina fluye más que en una mesa de blackjack de Las Vegas. El jueves, con los rumores de devaluación convertidos en gritos y susurros, Luis el Toto de la Champion Caputo aprovechó su disertación en la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina para anunciar que el acuerdo con el fondo era de 20.000 millones de dólares. Acto seguido, Julie Cossack, vocera del organismo, casi haciéndole bullying al ministro, estableció que las discusiones sobre el nuevo programa respaldado por el FMI se encuentran ahora en una etapa avanzada e incluyen conversaciones sobre un paquete de financiamiento considerable. El tamaño final del paquete lo determinará nuestra Junta Ejecutiva. La bolsa parecía una montaña rusa. Subió de golpe y luego cayó más de golpe, tanto que algunos de los jugadores salieron vomitando. Y a la última hora el enchastre era tan grande que vino el equipo de limpieza del Banco Nación para tratar de asear y ordenar un poco. Para eso tuvo que comprar el 89% de las colocaciones que emitió el Palacio de Hacienda, instrumentos que el resto del mercado prefirió ignorar, logrando así mitigar el fracaso del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ante los vencimientos por 9,2 billones de pesos. El Central, por su parte, cerró el viernes con pérdidas de casi 200 millones de dólares en su obsesión por mantener el billete a su lado en 1.300 pesos, mientras Wall Street se limpiaba el tujes con las acciones argentinas. En 10 días, el Banco Central de la República Argentina, que iba a ser dinamitado por Milei, nunca vaciado, vendió 1.687 millones de dólares y las reservas netas cayeron en 2.313 millones para quedar debajo de los 26.000, el mínimo desde enero del 2024, o sea, desde los primeros días del gobierno. Con más pobreza, con más desempleo, con el cierre de miles de pymes, con hambre y con enfermedad, estamos como cuando vinimos de España. Le cage of fall, como una bolsa de gatos con un perro adentro, no los gatos que ve Lilita, claro. Arrancó la campaña en la ciudad autónoma de Buenos Aires con casi más candidatos que votantes. Mientras se cerraba este panorama, también se negociaban y cerraban las listas, por lo que esto es lo que se sabe hasta el momento. Es ahora Buenos Aires, Leandro Santoro. La Libertad Avanza, Manuel Adorni. Pro, Silvia Lospenato. Volvamos, que hay olor a pis, Horacio Rodríguez Larreta. Evolución UCR, Lucille Levy. UCD, Ramiro Marra. FIT, Vanina Biasi. Coalición Cívica, Paula Oliveto, bailando cumbia. Principios y Valores, Alejandro Kim, que nos introducen en la versión coreana del peronismo. Unión Porteña Libertaria, Yamil Santoro, que trata de afanarle votos a La Libertad Avanza con el nombre de su armado y a Leandro Santoro con su apellido, y la señalética de su lista. Movimiento Evita, nombre que expresa que están para tratar de evitar que gane el peronismo. Juana Valmedina, el MID, Ricardo Caruso Lombardi, y Confluencia, María Eva Koutsovitis. 13 candidatos. Feo número. Fragmentación y pase corto. Un signo de los tiempos que se profundiza por la ausencia de paso. El 60% o 70% de los que competirán en mayo no hubiesen obtenido el porcentaje establecido por la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que demandan al menos el 1,5 de los votos emitidos por cada categoría y que empuja la dispersión del voto.
En el actual escenario, por ahora, todas las encuestas dan ganador a Leandro Santoro por diferencias que van entre los 5 y los 15 puntos, con sus inmediatos seguidores, en la mayoría de los casos con más del 30% de intención de voto. Algunos de los datos políticos significativos de este merengue son el retorno de Horacio Rodríguez Larreta, quien, ante una candidata del PRO tan flojita como los Penato, pensar que cuando se puso del lado verde del debate por la ley del aborto, algunos la llamaban compañera. El progresismo es menos que incorregible. Podría recuperar antiguos verdores de parte de muchos porteños que admiten extrañarlo y detestan al Macri primo. Otra jugada que llama la atención es la del radicalismo. Pone una candidata con mínimo rodaje electoral y mediático, afianzada en la política universitaria, que no se proyecta fuertemente en las elecciones de la ciudad. El choque de Manuel Adorni, candidato con forceps de La Libertad Avanza, y Ramiro Marra, el expulsado, será uno de los puntos más álgidos de los comicios en esta ciudad, que parece no terminar de enamorarse de los hermanitos Milei. Pero pasa que no sobra amor, sino traición, o al menos esas son las razones que expuso Oscar Sago, alias El Diamante, para desbaratar su alianza con Macri. No cumplen los acuerdos, deslizó lacónico el legislador nacional. Chocolate por la noticia. Finalmente, en el marco de esta verdadera implosión de los armados de derecha más o menos cerril, es el casi inaudito que Juan Abal Medina haga una rutilante aparición cuando hace pocos años, en vida de Mauricio Macri, fue el encargado de pedir despacho por despacho del bloque de senadores peronistas que dieran quórum y votaran favorablemente en la sesión en que a la postre se aprobaron los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Inaudito, creo, porque el movimiento Evita, de boca de su conductor Emilio Pérsico, vive llorando miseria por los recortes que el gobierno ha realizado en los movimientos sociales, salvo que las buenas acciones de entonces se transformen hoy en una ayudita del gobierno porteño para que compita y, de ser posible, moleste al candidato del populismo. Bonariensis pugnat. El peronismo, ese hecho burgués del país maldito, podríamos parafrasear al gordo John William Cook mientras miramos tomando mate una interna que tiene cada vez más inquinas personales y menos de política. Los mismos que pusieron el grito en el cielo porque en el peor momento de Milei Axel lanzó su movimiento Derecho al Futuro, ahora, en otro momento más complicado aún del gobierno, con los comicios de Cava a la vuelta de la esquina y lo que estos influyen en el conurbano, sobre todo en primero y segundo cordón, presentaron un proyecto de ley para unificar las elecciones en la provincia, tirando por la borda todo lo que se había negociado 24 horas antes entre Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Rompieron todo, dicen que dijo el gobernador en la intimidad, aunque su on the record haya sido hay que seguir hablando, el enemigo es Milei. La periodista Macarena Ramírez, acaso una de las personas que más sabe de las cuestiones de la deep politic bonariensis, comentó que una fuente irreprochable le había confiado que hay un deadline, el jueves 3 de abril, para que se trate la suspensión de las PASO en la legislatura. Si no hay una definición, el gobernador tomará la decisión que tenga que tomar respecto de la fecha de la elección general. Esa decisión sería el desdoblamiento y la imposición de una fecha anterior a la de los comicios nacionales. Kicillof tiene buenas razones, tanto políticas como de poder. Casi 50 intendentes le piden que se pare las elecciones. Por cuestiones técnicas, se votará con boletas diferentes y electorales no quieren enfrentar el poderío de la campaña nacional, pero además
hay en el mandatario bonaerense una necesidad de plasmar una identidad, una manera de gobernar, una idea de construcción que no es la de la cámpora. Claro que todo esto puede cambiar bruscamente si las amenazas del presidente en su intercambio con Cristina Kirchner se concretan y el poder decide mandar a dictar la prisión domiciliaria de la expresidenta antes de que su participación en las listas de las próximas elecciones sea anunciada. Y en este tema también hay un tira y afloje muy importante. La semana que comienza promete, además de estas definiciones de la provincia de Buenos Aires, tan ligadas al poder del peronismo, habrá otra en el mismo sentido. El rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, tal como aseguran que ocurrirá en la sesión del Senado Nacional anunciada para el jueves 3. De ser así, el escándalo institucional que sobrevendrá será para alquilar largavistas, porque lo mejor va a ser verlo de lejos. Milei tratará de sostener a su cortesano en el cargo para el que lo designó por DNU, y la República, con todo lo que representa y significa para la vida política armónica, correrá serios riesgos. Nos hemos acostumbrado a naturalizar el avasallamiento permanente de un gobierno que cada vez más navega en los límites difusos que existen entre la democracia de baja intensidad y la autocracia. Avasallamiento es una palabra cuya etimología la vincula con vasallo. Pensemos, entonces, en profundidad, si de verdad somos ciudadanos. Y de ser así, actuemos en consecuencia. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita.